Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos, estamos dando comienzo a un nuevo programa y queremos aprovechar para saludar a todos nuestros amigos y a tanta familia que tenemos a través de diferentes medios de comunicación, plataformas digitales. Bienvenidos a nuestro podcast Vida en Abundancia. Somos los pastores Samuel y Raquel. Por si nos estás viendo por primera vez desde la ciudad de Alicante, gracias por escucharnos o gracias por vernos. Si estás en YouTube o estás en algún medio de televisión cristiano, así es que gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Nuestro tema de hoy es Cree, se titula Cree, y vamos a ver qué podemos aprender en este día de manera práctica, porque saben que algo que nos caracteriza o queremos que así sea es poder traer practicidad a nuestro día a día a través de la palabra de Dios. Así es que vamos a ver qué podemos aprender de manera práctica hoy con esto de Cree. Hola, Samuel. Hola, Raquel. Y hoy vengo dispuesto a poner en duda la creencia de la gente. Entonces, vale. Empecemos por ahí, porque yo sé que lo de creer, van a hablar de creer. No, vengo a poner en duda tus creencias. ¿De acuerdo? O sea que es un poquito más profundo de solamente hablar de fe o creer. La cuestión es que crees o deseas, no es lo mismo. Entonces vengo a poner en duda de alguna manera las creencias, ¿no? Así que vamos a leer un pasaje que tiene que ver sobre querer, sobre la fe. Y por supuesto saludamos a toda la querida audiencia, felices de estar con ustedes cada semana. Y bueno, ahí estamos. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 20. ¿Qué dice ahí, Raquel? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Bueno, este pasaje es para cogerlo, sobre todo en la Nueva Traducción Viviente, que suena un poquito diferente, frase por frase, y analizarlo, ¿no? Pero bueno, no nos da tiempo. Creo como toda la Biblia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero fíjate que hubo algo que el Espíritu Santo me habló. Y son las siguientes palabras, porque me impactaron esas palabras que el Señor me habló, ¿no? Y son las siguientes: vivís tan alto como creéis, pero no como yo deseo. Vivís tan alto como creéis, pero no como yo deseo. Cuando yo escuché esto de parte de Dios... O sea, ¿nuestras creencias están por debajo de los deseos de Dios? Algo así viene a ser. Vale. O sea, de alguna manera, por eso vengo a poner en duda tus creencias. ¿Ok? Vale. Entonces, vivimos tan alto como creemos, pero no como Dios desea. Fíjate que siempre le decimos a la gente que tiene que creer. Claro. ¿Vale? Pero la gente no tiene problema con creer. El problema viene si creemos bien o creemos mal. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces sí, obvio. Hay gente que cree una cantidad de tonterías. Pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Claro. Por ejemplo. Entonces, ¿vale? O sea, qué tontería, señores. Por eso te hablo de lo importante que es esto, porque muchas veces motivamos a la gente a creer, pero no nos hacemos la pregunta si están creyendo bien o creyendo mal, porque yo descubrí que yo estaba creyendo mal, porque yo vivo tan alto como yo creo, pero no como Dios desea.
Hombre, si lo que crees no funciona, Claro. Entonces, fíjate que nuestro sistema de creencias puede bloquear a Dios. sí, también. Y llegamos... Bloquear o encajonar Sí. o limitar a Dios. Claro, y llegamos a creer cosas de Dios que son contrarias a Dios. También puede ¿Vale? ser. O sea, sí, aquí sí, pero es que para prueba un botón. O sea, el mundo está lleno de cosas tengo que ir así. frase por frase porque creo que es importante verlo. No, pero vamos a ver. Porque dicho muy rápido puede sonar mal, pero por eso lo estoy diciendo de esta manera, ¿no? Ok. Entonces, podemos creer cosas de Dios que son contrarias a Dios. Sí. Y de hecho hay muchas personas, yo mismo me encontré creyendo cosas de Dios que son contrarias a Dios. ¿Vale? Hace poco leí una frase que decía lo siguiente: sentir a Dios no es evidencia de la presencia de Dios. Ostras. Pues perdóname, pero yo entonces ¿para qué Dios me ha dado sentimientos? No, pero... O sea, yo vamos creo con que yo creo que hacer, o sea, una doctrina No estoy haciendo una o doctrina. generalizar es peligroso, ¿no? Mira, aquí va la reflexión, porque si siento... Porque puede ser que sí, o sea, puede tener una parte de sí y una Claro, parte de déjame no. que lo desarrolle, ¿vale? Ok. Lo vuelvo a repetir, sentir a Dios no es una evidencia de la presencia de Dios. Vale. Es muy radical, Sí, es muy interesante sí. y voy a desarrollarlo. Vale, es que por eso te digo que solemos decir frases que suenan muy bonitas ¿Me y muy dejas desarrollarlo? rimbombantes. No. ¿Me dejas desarrollarlo? No, pero no son un 100% reales. Déjame desarrollarlo. Vale. Porque si siento a Dios, entonces no necesito fe. Y la fe es la evidencia de la presencia de Dios. ¿Vale? ¿Te Por puedo eso- rebatir? No es broma. Por eso, fíjate que sus hijos no sentimos su presencia, creemos que sentimos la presencia de Dios. Y ahí es donde todo cambia. ¿De acuerdo? No, bueno, El sentimiento tiene que estar precedido por la fe. obviamente yo no puedo sentir algo que no creo. No, se puede sentir igualmente. Te puedo poner 1000 ejemplos Venga, dale. de personas que llegan por primera vez a una iglesia y sienten la presencia de ¿Y a Dios qué y les- te dicen, y te dicen, aquí había algo raro y extraño. ¿Y a qué les lleva? Claro, a Dios. Sí, pero es igual, viene por la fe. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy tratando de decir, por eso hay muchas personas que cuando no sienten a Dios se enfrían espiritualmente. Claro, claro. Porque- Es que el sentimiento, si no está basado en una fe, es vacío. Claro, pero por eso te digo que, Es muy humano. por eso estoy diciendo que no todo lo que creo de Dios es de Dios. Claro. Ujú. Y es muy interesante verlo desde esa... fíjate- Hombre, hay mucha gente que cree que Dios les ha hablado y luego la realidad es que fueron sus propios deseos, Claro, induciéndoles a... Totalmente. Entonces, hay Claro, que tener pero mucho cuidado. obviamente cuando una persona que está fundamentada en una fe y esa fe está fundamentada en su palabra, ¿vale? Lo que siente Por eso estamos... es real. Por eso el día de Por hoy... eso digo que, ostras, Pero por eso en el día de hoy quiero poner en duda las creencias, porque creemos bien o creemos mal. Sí. Entonces ahí es mi foco es eso, no es en que la gente crea, sino en cómo estoy creyendo. lo que pasa es que, claro, lo que yo creo está fundamentado en qué. Claro, por eso vamos ahí, vamos a Venga. hablar de eso. Entonces, todo eso es lo que estoy tratando de decir. porque Está, es hay muy- pique, es ¿eh? muy Está- no, pero sí. es que Me es- refiero a pique que es interesante. es muy importante porque yo trato con muchas personas y me estoy dando cuenta que están en la iglesia pero creen mal. Sí. Y esa mala creencia los lleva a frustrarse porque no están No, creyendo y de manera correcta. hay una realidad. Si no sienten a Dios creen que no está. Te voy a dar otro dato. Los demonios... Pero es que ahí es donde creo que el sentimiento es un sentimiento humano. El sentimiento que no está basado en la fe es vacío porque es humano. te doy otro dato. Los demonios creen y tiemblan. Pero es porque los demonios Espera, saben, no conocen hay lo por que qué. creen. Espera, claro, los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo creo?
¿vale? Entonces, ¿tiemblo o veo milagros? Claro. Porque el demonio no va a ver milagros, va a temblar. No, exacto. Pero yo tengo que ver milagros. Entonces, fíjate por qué. ¿Y por qué digo lo siguiente? Te lo voy a decir una frase que lo vas a poder entender. Una fe raquítica te hará temblar como los demonios, pero una fe completa manifestará la gloria de Dios. Sí, Por eso, aquí la importancia no es creer, sino si lo que crees está bien o no está bien. claro. Por eso tenemos que poner en duda nuestras creencias. Y es donde quiero ir un poquito para que podamos entender, hey, yo necesito creer correctamente. Hombre, si quiero un final bueno, Claro, tengo que creer correctamente. De hecho, el no creer correctamente me lleva en situaciones complejas, duras, difíciles, a sostenerme o a debilitarme. Eso es obvio. fíjate que la pregunta es ¿por qué sucede esto? Y es porque nuestro sistema de fe personal está encapsulado en limitaciones que no nos dejan experimentar el poder de Dios. El problema no es creer, el problema es que mi creencia encapsula a Dios, limita a Dios, le cierra el poder de acción a Dios. Entonces, nuestro sistema de fe personal, porque no todos los que vamos a la iglesia o no todos los que creemos de la misma manera o creemos igual. Y encapsulamos nuestra creencia en 3 esferas. Creo que tengo 3, ¿vale? Y voy a contarlas. Venga, Número 1 es la esfera de la incompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Gente que cree que no está preparada, que no tiene los requisitos necesarios, sí, o por creer que una maldición pasada los inhabilita para ver lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces, Ajá. tenemos un sector de gente que encapsulan a Dios basado en esto. No estoy preparado, no tengo los requisitos, o sea, no cumplo todos los requisitos que necesitan para que Dios me apruebe, o también porque hay algo que pasó en mi pasado que me tiene atado hasta el día de hoy y por eso no puede ocurrir. Entonces, ¿vale? Entonces, para esta gente que tiene esa esfera de la incompatibilidad, donde encapsula su fe en Dios, yo quiero decirte algo. ¿Sabes para qué es la fe? Es la gran pregunta, ¿no? Para que el que no puede, pueda. claro, Entonces, la primera esfera se soluciona entendiendo esto. Yo no puedo, pero la fe es para que el que no puede, entonces pueda. claro. Entonces, si yo tengo una esfera de incompatibilidad, Dios trajo la fe para que soy incompatible, pero la fe me hace compatible. Claro. ¿Vale? Lo que pasa que también es verdad que todos esos niveles de creencia, muchos de ellos los hemos impuesto nosotros. Ujú, total. Han sido aprendidos o adquiridos por lo que otros nos han dicho. Ujú, Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión. totalmente. O sea, porque es verdad que obviamente para servir al Señor tienes que tener unos mínimos requisitos. Y la Biblia los dice. Ujú. Luego te encuentras con gente que quieren servir al Señor de cualquier manera, estando de cualquier manera. Entonces la fe, si no está fundamentada en algo, también puede convertirse en una ilusión. Ujú. Bueno, vamos a la segunda esfera. La segunda esfera es la esfera de la comodidad. Entonces, hay gente enamorada de su agresor. Gente cómoda en su pobreza y gente feliz con sus fracasos. Suena fuerte, pero sí los hay. Claro. Entonces, por eso a veces preferimos quedarnos como estamos que estar como debemos. Sí, es verdad. Es verdad que sí, hay gente que prefiere no remover, prefiere no volver a pasar por ese dolor y prefiere dejarlo ahí, estarse tranquilo, quieto, para no tener que enfrentar o confrontar situaciones que pueden doler o que nos lleven a una acción que en ese momento no queremos. Entonces, la fe no se queda donde estás. No,
La fe se mueve si es una fe viva. Sí. Y lo que tenemos que entender es que si tú te paras, la fe se sigue moviendo. Entonces, ¿cuándo pierdes la fe? Cuando la pierdes de vista. Cuando la pierdes de vista. ¿Vale? Claro. Esta es la esfera de la comodidad que muchas personas viven. Sí. Se encapsula mi fe y Dios no puede operar porque estoy bajo la esfera de la comodidad. Hombre, lo que pasa que es verdad que tener fe va a ser un reto constante en la vida, ¿eh? Totalmente. O sea, la fe es un reto constante, quiero decir, incluso porque lo que vivas hoy, hasta bueno o malo, Ujú. no va a ser lo mismo que vivas mañana y va a requerir de un nivel mayor de fe. Ujú. O sea, la madurez se adquiere por retos en la vida y se enfrentan los retos de la vida con fe. Iba a decir con mucha fe, con fe, porque es como el amor. O sea, me quieren mucho, tienen mucha fe, o sea, tengo fe. Amo, no sé. Pero es verdad que claro que va a ser un reto constante, lo de la fe. Vamos a la siguiente esfera, ¿vale? Vamos. Es que esto es muy interesante, pero hay que ir diciéndolo poquito a poco para ir pillando el asunto, ¿vale? Porque Pero con ritmo, con ritmo. sí, es que si se dice muy rápido hay frases No. tan potentes que... Sí. Bueno, la siguiente es la esfera de la cultura. Son creencias aceptadas por generaciones, creencias de nuestro círculo de amistades y creencias gestionadas por nuestras necesidades. Lo vuelvo a decir. Creencias gestionadas por nuestras necesidades. Y aquí hago una pregunta, Raquel. ¿Sabías que aún tu necesidad puede distorsionar el sistema de fe personal que tienes? Obvio. Es que son cosas muy obvias. Ya, pero es una pregunta importante para Sí. hacernos. ¿Vale? Sí. Porque esto lo ves. Por eso muchos vienen a Dios por trabajo, negocios y dinero. Sí. Y hoy en día lo vemos. Enfermedad, etcétera, Sí. etcétera. Y no estamos diciendo que Que no esté, que esté mal. No, O no, sea, no, no. acércate al Señor como sea. Si Dios lo que quiere, Jesús lo que quiere es que te acerques a Él para que veas el milagro. El problema es cuando nos quedamos en ese milagro y siempre exigimos ese milagro para saber que Dios está con nosotros. Pero esto, y mira, quiero decir algo que creo es muy importante para todos aquellos que buscan trabajo y dinero. El trabajo y dinero no son milagros, son resultados. Sí, ¿De acuerdo? Cuidado porque el dinero y el trabajo no es un milagro de Dios, es un resultado que Dios interviene. totalmente. Pero interviene en gente que está buscando esos resultados. Ujú. O sea, el trabajo y el dinero vienen como consecuencia de alguien que es constante, que es responsable, Totalmente. que es disciplinado. En consecuencia, claro que Dios recompensa y claro que Dios honra. ¿Pero a quién? A una persona que es así. Pero somos afectados por nuestra cultura y nuestras necesidades en Sí. esta esfera y limitamos a Dios. Pero mucho cultura religiosa, ¿eh? Ujú. Fíjate que oramos antes por dinero que por un enfermo terminal. Oramos antes por un trabajo que por una restauración de un matrimonio. Sí. Trabajo siempre tendremos, pero el mismo matrimonio no. O sea, estamos más preocupados por el trabajo que por mantener nuestros matrimonios hasta el final. Oramos por dinero antes que por un avivamiento, cuando el avivamiento es lo que va a traer todos los recursos que necesitamos. Entonces, fíjate que estamos súper bloqueados a la hora de creer en cosas que deberíamos creer porque son de suma importancia, ¿no? Lo que pasa que es cierto que adaptamos la fe a nuestras necesidades y no al corazón de Dios. Ujú. Y creo que eso ya hace que nuestra fe sea muy condicional Ujú. y muy sesgada a nuestras necesidades. Entonces, fíjate en lo siguiente, el poder de Dios no está para llegar a final de mes, sino para hacer aquello que nadie puede hacer. Eso es verdad. En esa frase no discuto. Pero en la iglesia de hoy estamos usando el poder de Dios para llegar a final de mes. Y no para También, llegar donde nadie puede llegar. Samuel, perdóname, pero ahí tenemos que decir mea culpa.
Totalmente, yo por eso estoy hablando de esto, que creo que es importante, ¿no? Quiero decir, es que desde el púlpito se ha dicho. es que yo sé que perdónenme, pero saben que yo caigo muy mal porque es que no tengo pelos en la lengua. Sin faltar al respeto. Ponte filtro. No, yo no le falto el respeto a nadie, pero creo que exigimos transparencia y honestidad en las ovejas. Pero luego los responsables nos escudamos en perfección. Y creo que no es real. Hemos vendido una fe que solamente era para que Dios te hiciera rico. Sí. Y para que Dios te hiciera victorioso. O llegar a final de mes, sí. Y para que Dios te diera la casa y la mansión y el coche. ¿Me entiendes? Hemos vendido hasta los diezmos, algo tan sagrado, tan de reconocer a Dios para eso. Entonces, claro, ahora no queremos que nuestra gente use su fe para llegar a final de mes. Si lo hemos vendido la fe. Y digo la palabra vendido, perdónenme, igual no es, igual no es la correcta. No generalizo. También a nosotros como ovejas nos ha convenido ese mensaje y lo hemos comprado. Pero es verdad que tenemos que darnos cuenta que la fe, si bien es aplicable a eso, ¿vale? Porque cuántos testimonios hasta tú y yo tenemos. Sí, totalmente. Pero es para algo más. Pero algo más. Es lo que yo digo, son resultados. Entonces, la iglesia primitiva no estaba creyendo para llegar a final de mes. La iglesia primitiva estaba creyendo para cambiar naciones. Entonces, que luego es lo que la Biblia dice, si te centras en el reino de Dios, todas las demás cosas vienen por añadidura. Claro, entonces, es el resultado de una fe bien expuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Finalmente tenemos que tomar la conclusión, que esto es a lo que yo llegué escribiendo esto y meditando esto, ¿no? Tenemos una fe raquítica. Sí. La fe raquítica es creer mal, no es algo raro, es que hemos creído mal. Entonces, y yo quiero decirle a todo el mundo, sí, tenemos que tener fe para llegar a final de mes, pero tenemos que tener fe para hacer lo que nadie puede hacer. Y llegar a esas situaciones que nadie puede solucionar. Y como iglesia tenemos que hacer lo que nuestros políticos, lo que nuestro país, lo que la Comunidad Económica Europea no puede hacer. Eso nosotros podemos hacer. Exacto. ¿Por qué? Lo que un médico no puede llegar a hacer. Porque nuestros antiguos que crearon las leyes eran cristianos, que crearon la Cruz Roja eran cristianos, que crearon los orfanatos que eran cristianos, que crearon los lugares, bueno, que crearon hasta el feminismo real fue creado por los hombres y mujeres de Dios, ¿de acuerdo? Tenemos que volver a hacer cosas que la liberación de la esclavitud, todo eso lo hizo gente que no estaba pensando en llegar a final de mes, estaba pensando en cambiar la sociedad. Exacto. Y ahí es donde tenemos que llegar a nosotros, ¿no? Entonces, fíjate que se puede creer y ser incrédulo, porque los incrédulos creen y no creen nada. Exacto. O sea, el incrédulo cree que no cree nada, pero está creyendo en algo. Cree en un sistema humano, totalmente. Cree en una economía, claro que Entonces cree. se puede creer y ser incrédulo, claro. Porque el incrédulo cree. Claro. Entonces, cuidado con la palabra creer. Tengo que añadirle creo bien o creo mal. Tengo una fe completa o una fe raquítica, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, creer mal cierra las puertas al poder de Dios. Sí. Por eso hay mucha gente hoy en día que llega y dice, pastor, yo estoy creyendo, pero no sucede nada. El problema no es creer, el problema es si crees bien o crees mal, ¿no? Eso es verdad. Entonces, por eso oramos por nuestros cónyuges y los seguimos tratando mal. Sí. Por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos para que no se aparten, pero no oramos con ellos. Y llamamos al líder de jóvenes, no, háblale a mi hijo, háblale a mi chico que a ver si se vuelve al camino del Señor, pero no te sientas a orar por él, ¿no? Creemos que Dios nos prosperará, pero no damos. Fíjate que creo que el problema de dar viene por consecuencia de la fe, porque la fe son ojos espirituales. Creo que la gente que no es capaz de dar es porque está centrada en lo que no tiene y no en lo que tiene. Y cuando tenemos fe lo tenemos todo. No tenemos problema con dar. Creemos que Dios nos sanará y seguimos maltratando nuestros propios cuerpos. Cierto. ¿Vale? Otro más, creemos que Dios traerá avivamiento, pero no oramos.
No evangelizamos. Claro. No. Al final tenemos la siguiente frase: creemos, pero... Sí. Y creemos, pero esa es la contradicción de la fe. Porque la fe no tiene peros. Es verdad. El pero siempre nos acompaña. Siempre. O sea, es verdad que yo creo, pero ¿y si el Señor no? Yo creo, pero ¿y si sí, el pero nos acompaña siempre. Sí, nos acompaña siempre. Es interesante, o sea, y es así, creemos, pero... Y fíjate que creo que la fe incluso te hace intencional, te hace ser certero, porque creo que la fe te hace hacer bien las cosas. Entonces, cuando tú tienes fe, haces bien las cosas, en consecuencia creo que se elimina el pero. Uh-huh. Pero sí, nos acompaña el pero. Totalmente, entonces creemos, pero... Entonces la fe no tiene peros. No, En el momento que yo pongo un pero, esa fe es raquítica. sí. Es que de verdad creo que la fe te hace tan efectivo. Uh-huh. O sea, creo que la fe te hace dar pasos correctos. La fe te hace moverte bien. La fe te convierte en alguien efectivo y no torpe. Entonces, en consecuencia, el pero se tiene que eliminar. Uh-huh. Entonces, es tan importante esto que estamos hablando, Sí. porque por eso vengo a poner en duda lo que crees. Porque yo me sentí de esa manera y empecé a meditar en todo esto y a escribir sobre todo esto hace tiempo, y empecé a ponerme en duda todo lo que estaba creyendo, cómo estaba creyendo, y me di cuenta que creemos, pero Es que y la fe no tiene peros. tenemos un sistema de creencias que de verdad, no sé de dónde nos lo hemos sacado, porque no está en la Biblia. Uh-huh. O sea, si nuestro credo o nuestro sistema de creer de verdad estuviese basado en la palabra y no en lo que interpretamos en la palabra, y no sé. Por eso, ¿sabes? Cuando discipulamos a alguien que comienza en el Evangelio, es tan importante hablar de los atributos de Dios. Casi nadie predica sobre los atributos de Dios hoy en día. ¿Vale? Cantamos vagamente en alguna canción, pero nadie habla de los atributos. Y la gente, si yo ahora le pregunto a todos, oye, ¿tú conoces los atributos de Dios? Wow. Alguno dirá omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero no se habla de los atributos de Y luego Dios. los atributos que Dios nos ha permitido compartir con él, por supuesto. O sea, ya es una lo flipada, máximo, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, es una porque eso flipada. es vivir Claro. con el corazón de Dios. Entonces, O sea, tenemos que... O sea, la gente dice, es que yo no puedo perdonar. Sí, Dios comparte un atributo contigo, se llama misericordioso. Ujú. Y lo ha compartido con Sí. nosotros. O La sea, fidelidad. es uno de los atributos que compartimos con Dios. En el momento que tú eres una persona misericordiosa, se elimina el no puedo perdonar. Pues fíjate, Raquel, como la fe tiene peros, al final nos rendimos. Lavamos las redes, tiramos la toalla, agachamos la cabeza, lloramos, colgamos las arpas, archivamos el sueño y terminamos desapareciendo. Y Sí. eso es lo que le está ocurriendo. Yo quiero hablarle a toda esa gente que ha colgado el arpa, a toda esa gente que ha lavado las redes, como Pedro, toda esa gente que ha tirado la toalla, toda esa gente que se cansó de creer. Pero el problema no era que creías, es que no creías como tenías que creer, ¿no? Y sabes, Jesús no vino a nuestras vidas a pasarnos la mano y dejarnos como estamos. Exacto. Jesús no vino, Jesús no llegó a tu vida para darte un abrazo y decirte tranquilo, todo va a estar bien. Él vino a cambiarte, Él vino a transformado, Él vino para interrumpir tu frustración, Él vino para interrumpir tu fracaso, Él vino para cancelar tu agenda de derrota, Él vino para transformar tu vida, para creer, para darte la altura de sus sueños para ti. Para esto vino Jesús. Sí. Creo que fíjate, precisamente porque nuestra fe es raquítica, nos resulta tan difícil saber, conocer y vivir en la voluntad de Dios. Uh-huh. Algo tan
que debiera de ser tan normal para nosotros. Es el imposible que creo que el 90% de los cristianos tenemos. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Y creo que tiene que ver con nuestra fe, con cómo estamos y en qué estamos creyendo. Totalmente. Entonces, nunca un sueño puede ser mayor que tu fe. Y esto es muy importante. Y quiero terminar con estas líneas, ¿no? La fe en Dios tiene que ser mayor que tu sueño. Nunca un sueño puede ser mayor que nuestro Dios. Y es algo que... Sin embargo, siempre nos han dicho que si nuestros sueños no son mayores que nosotros mismos, no son de Dios. Claro. Pero eso es real. Pero tiene que estar alineado con una fe al mismo nivel. Mi fe por Dios tiene que ser mucho mayor que la propia fe que tengo por mi sueño. Claro. Entonces, tenemos en este tiempo que librarnos de esta fe raquítica y hacernos la pregunta, como yo me la hice, ¿estoy creyendo bien? Porque claramente hay cosas que no estoy logrando porque quizá estoy creyendo mal. Y tener que poner en duda, no en quién creo, que ese es el problema. Exacto. Muchos terminan poniendo en duda en quién cree, sino tengo que poner en duda cómo yo estoy creyendo. Lo que yo estoy creyendo. Efectivamente. O sea, el problema no lo tiene Dios. No. El problema lo tengo yo y lo que yo estoy creyendo. Y esto nos tiene que llevar a recapacitar y decir, ok, Señor, tú lo haces todo bien, pero seré yo que no estoy creyendo correctamente. Claro. Y es porque los demonios creen y tiemblan. Algo tiene que pasar cuando yo crea y no va a ser temblar. No. Voy a ver lo sobrenatural, voy a ver lo imposible suceder. Pero yo quiero que corrijamos, que salgamos de la esfera de incompatibilidad, de la esfera de la cultura, de la esfera de la comodidad, estas tres esferas que lo que hacen es reducir nuestra fe al tamaño que nosotros creemos. Que luego, Samuel, hay muchas cosas que podríamos ver la intervención de Dios si pusiéramos en acción nuestra fe cuando lo que hacemos es buscar la vía humana, la manera humana de resolverlo. Y delegamos la fe a una práctica humana. Y ahí es donde nos perdemos muchas oportunidades de poner en práctica nuestra fe y de ver a Dios obrando. Bueno, semana que viene el trabajo que nos tocaría hacer es cómo sanar una fe raquítica. O sea, cree dos, efectivamente. ¿Cómo podemos sanar una fe raquítica? Okay. ¿No? Pero yo quiero invitarle a toda nuestra querida audiencia a que podamos poner en duda cómo creemos, no en quién creemos. Dios es perfecto. Si algo no está funcionando hoy por hoy en nuestras vidas, no es porque la palabra esté fallando. No, y Dios tampoco. Y también entendamos que en medio de todo eso hay procesos. Totalmente. Pero que hayan procesos no quiere decir que la fe no funcione. Efectivamente. Pero vamos a creer bien. Claro. Vamos a creer correctamente y recordar esto. La fe no tiene peros. Si hay un pero, no hay fe. Es una fe raquítica. Sí. Así que, ¿oramos? Oramos. Señor, hoy queremos alinearnos con tu corazón. Señor, queremos alinearnos con tu palabra. Señor, hoy queremos eliminar, Señor, tal vez toda mala creencia o todo concepto errado lo que han hecho es ensuciar tal vez nuestra fe, Señor. Señor, te pedimos, hoy queremos cuestionar nuestro sistema de creer y queremos exponerlo a tu palabra, queremos exponerlo a tu Espíritu Santo y queremos pedirte, Señor, que si hay algo, Señor, que está, Señor, ensuciando o debilitando nuestra fe, Señor, pueda ser expuesto a nuestros ojos para que podamos creer como tú creías y hacer las cosas, Amén. Señor, aún mayores que las que tú hacías. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos. Señor, y hoy queremos hacer, Señor, un examen de aquellas cosas que estamos creyendo, para que, Señor, en todo tú puedas ser glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nada. Semana que viene
cómo restaurar una fe raquítica, ¿no? Vamos a verlo. Semana que viene, Cree 2. Yo de ti, si has visto este programa, no me lo perdería. Sabes que nos puedes encontrar en YouTube, en nuestra página de Río de Vida. Y ahí pues vas a poder alimentarte o vas a poder cuestionarte, no sé, escucharnos una y otra vez. Pero semana que viene nos volvemos a ver, o en un siguiente programa, porque en YouTube ya lo manejas tú, ¿vale? Así es que Cree, episodio 2 de Cree. Nos vemos pronto. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.